El pobre en su barrio o en su contexto o en su lugar donde tiene su familia o sus primeros contactos, nunca es discriminado. Uno nunca es discriminado en su entorno. El choque empieza cuando vos te empezás a meter en lugares donde nunca hay villeros o donde nunca hubo villeros. Y no es que te echan y no es que te señalan con el dedo, pero hay pequeñísimas señales, pequeñísimas miradas, pequeñísimas risas también que uno las llega a detectar, que son muy dolorosas. Entonces uno se termina yendo de esos lugares porque no se la banca. La autodiscriminación es algo muy presente también en la pobreza. Uno se echa de los lugares antes de que lo echen a uno. Hola, ¿cómo están? Me saco el barbijo porque vamos a hablar de lejos, así que vale. Bueno, me presento. Mi nombre es Mayra Arena, soy de Bahía Blanca. Hace 2 años vivo en Buenos Aires, en el conurbano más específicamente. Y supongamos que me hice viral o algo así por haber contado dónde nací, básicamente, y por haber contado cómo más o menos intenté sobrellevar o intenté salir de eso. No sé si alguna vez salís del todo, pero de alguna manera poder vivir en un lugar que no sea una casa de chapa, poder vivir en un lugar que no se llueva, poder vivir en un lugar en el que pase el colectivo, por ejemplo, son un montón de cosas que parecen insignificantes, pero no sé, en su momento tuvieron algún significado para mí. Tuve grandes choqueos en la vida. Cuando era chiquita y salía a pedir, me impactaba el piso de las personas. Que tuvieran piso era para mí maravilloso, porque yo tenía piso de tierra en mi casa, y ver un piso brillante donde podías patinar para mí era algo de otro planeta, de otra dimensión. Desde que tengo memoria era el rebusque. Los peores años fueron 2001 y 2002, porque todas las empresas, panaderías, negocios en los que pedíamos habían cerrado, y ahora todo el mundo iba a pedir a los lugares donde se pedía. En mi mente, yo tenía 9 años, 10 años en el 2002, y en mi mente yo pensaba como que todo el mundo se había avivado, y ahora nadie trabajaba y todos pedían. Era como que todos se habían dado cuenta que se podía pedir. Y el 2002 fue durísimo, pero durísimo. Pero lo que hacíamos era salir lejos del barrio. Mi abuela era como muy rígida en algunas cosas y teníamos prohibido molestar a los vecinos, salvo para pedir hielo, que el hielo, por una cuestión lógica, hay que pedírselo a alguien que esté cerca, porque tampoco teníamos heladera, no teníamos nada. Entonces todo lo que era comida lo podíamos pedir, pero 20 cuadras para afuera. Y la destreza que vas desarrollando casi siempre es lingüística, de modales. Yo prestaba mucha atención a qué palabras le importaban a las personas o qué palabras impresionaban a las personas. Si las impresionaban los buenos modales o si las impresionaba algún lenguaje en particular. Si era una persona, si eran hombres me comportaba de una manera, si eran mujeres o si eran viejitas me comportaba de otra. Entonces siempre prestaba mucha atención a las palabras. Yo a los 12 años ya no quería pedir más porque me daba mucha vergüenza, ya me sentía muy grande, ya mi cuerpo había cambiado, ya no era chica. Pero desde que tengo memoria lo hicimos y toda la vida fue nuestra manera de proveer. Mi mamá fue una mamá amorosa dentro de lo que pudo y las limitaciones que tuvo. Si bien no tengo recuerdos de ella dándome un abrazo, tampoco nunca me pegó una patada, lo cual en el contexto en el que yo nací es gran cosa, es un gran decir. Mi mamá era muy limitada, no sabía explicarnos nunca las cosas, pero de alguna manera hasta creo que eso me sirvió, porque como mi mamá nunca entendía, yo todo el tiempo me rompía la cabeza pensando cómo traducirle las cosas del mundo.
mi familia era eso, la casa de 3x3, piso de tierra, techo de chapa de cartón con brea, se recontra llovía y si hace mucho calor se derrite y si hace mucho frío gotea y si graniza se agujerea, o sea, todos los problemas. La casa era tan pequeña que entraba la cucheta, la mesa donde cocinaba mi madre y el ropero donde guardábamos la ropa. Y en el medio quedaba un espacio de 1 metro por 1 metro, o sea que no entrábamos parados en nuestra casa. O sea que no existía jugar en nuestra casa, no existía sentarse a la mesa, no existía hacer los deberes en la mesa, no existía nada de eso. Si teníamos que jugar, había que jugar afuera cuando estuviera lindo, porque yo soy del sur y el clima es durísimo. Yo era asmática, vivía enferma, así que casi siempre estaba dentro. Entonces todos los juegos que inventábamos eran con la cabeza. Eran de pensar o de decir palabras o con la cabeza porque no había espacio para lo físico. La puerta, obviamente, en una casa de chapa no tiene llave, no existe la cerradura. Entonces cierra con candado. Cuando tuve que empezar a usar llaves, siendo cama adentro, ya grande, me costó un montón acostumbrarme. Yo no tenía aspiraciones materiales y creo que sigo sin tenerlas, pero mi sueño era ser militar o policía, como mucho, como algo menos, pero ser militar era como mi sueño. Y es re común que los niños en la villa quieran ser policías. Primero porque es uno de los pocos oficios que conoces. O sea, vos salís en la villa y lo primero que te cruzás cuando salís ahí afuera son policías. Y segundo porque el policía se ve como el corrector, o como el que impone orden, o como el que castiga a los malos. Después en la adolescencia ese criterio cambia, porque también uno conoce las falencias de la policía. En mi caso no cambió, sigo sigo creyendo que es una institución más que necesaria y que más allá de los errores es un oficio muy noble. Si tengo que ser sincera del todo, tuve un padrastro muy violento muchos años, por esto yo no hablo de mi infancia y mi familia, pero bueno, tuve un padrastro violentísimo muchos años y como que mi sueño era ser militar, porque mi sueño era que... No, de alguna manera mi sueño era que alguna vez en la vida mi padrastro me tuviera miedo a mí. En vez de yo a él. Una cosa de niños. Una pavada. El miedo no es, no es algo que se pueda devolver. Pero bueno, cosas de chicos que me quedaron hasta grande, pues mi sueño sigue siendo ser militar y no lo pude hacer porque, bueno, lo hubiera podido hacer con mi hijo, pero tenés que dejar al nene, internarte, y jamás me hubiera separado de mi hijo. Siempre lo cuidé yo, siempre lo crié yo, en todos los trabajos estuvo conmigo, así que no me hubiera despegado de él por 1 año, por un sueño mío, ni loca. Cuando quedé embarazada, yo recién había cumplido 14, me enteré enseguida, me di cuenta enseguida. Y no sé, a ver, yo no quería, siempre en mi imaginario yo iba a ser madre desde muy chica, pero siempre me había dicho que mis hijos no iban a vivir lo mismo que había vivido yo, entonces no quería que mis hijos pasen hambre, y yo en ese momento vivía con mi pareja, pues yo a los 13 años ya vivía en pareja, y pasábamos necesidades, pero realmente a mí no me importaba, porque yo ya me sentía grande y para mí no era... vivíamos a mate, yo tengo la costumbre hasta el día de hoy de vivir a mate. Y no, o sea, me frustraba mucho la idea de que iba a tener un hijo y qué iba a hacer para darle a mi hijo todo lo que un bebé necesita. Y de hecho, toda mi vida se trató de tratar de darle todo lo posible a mi hijo. Pero sí pensé en morir, digamos. Sonaba más como algo que iba a terminar con todos mis problemas. Pero se ve que tantas ganas de morir no tenía, porque al mes ya me puse a pensar en un nombre y enseguida fue recontra bienvenido. El papá de mi hijo es genial, un padre súper amoroso. Y literalmente desde el día que nació fue lo mejor que me pasó en la vida. No idealizo, ni defiendo, ni me parece
lo ideal o lo correcto la maternidad en la pobreza, ni mucho menos en la adolescencia. Creo que es algo que hay que erradicar, pero siempre creo que se ha fallado en las políticas desde cómo se lo ha enfrentado, porque mientras una piba sea pobre, el hijo siempre va a ser una alternativa de vida viable. Porque el hijo siempre se va a presentar como por lo menos algo nuevo, algo distinto, algo que puede ser mejor, algo que te posiciona como madre y te convierte en adulta. Porque ese es un gran limbo también. La adolescencia en la pobreza es durísima. Cuando sos chico podés pedir, cuando sos grande podés pedir a niveles burocráticos y políticos. El adolescente, ¿con qué se las rebusca? No puede trabajar, no puede pedir, no puede rebuscársela, no puede hacer nada. Es realmente durísima la adolescencia en la pobreza porque inevitablemente se cae en la marginalidad. No hay instituciones que estén preparadas para los adolescentes más pobres. Así que esos años fueron durísimos porque estás totalmente excluido y con un hijo no sabes cómo proveer, lo cual te desespera todos los días. A los 14 años tuve un laburo del que me echaron y me dijeron que iban a prescindir de mis servicios. Yo tenía 14 años, pero había dicho que tenía 16. Toda mi vida laboral es en base a la mentira. Cuando me dijeron eso, que iban a prescindir de mis servicios, a mí la palabra prescindir me sonaba a imprescindible. Entonces, cuando me dijeron eso, pensé que me iban a dar más laburo, que era lo que iba a pasar. Entonces, al otro día me presenté a laburar como siempre, normalmente. Y ahí mi patrón, con un poco de hasta lástima diría, porque fue muy paternalista y bastante humillante, me dijo, no, mirá, prescindir significa que no te vamos a necesitar más. Fue tan incómoda esa situación de que te tengan que explicar una palabra que ahí dije, bueno, tengo que empezar a estudiar o tengo que volver a la escuela o tengo que hacer algo con mi vida. A los 16 años, ya teniendo un hijo de 2 años, entré a un laburo en el que el abuelo que cuidaba, al que le había mentido en un montón de cosas, le había dicho que tenía 19 años, yo estaba por cumplir 16, o sea, era mucho más chica de lo que había dicho. Le había dicho que era auxiliar de enfermería, yo realmente no sabía agarrar un paquete de algodón. Y él me inculcaba que yo estudiara, que empezara la carrera de enfermería, que empezara la carrera de medicina, que estudiara algo, que leyera, que hiciera lo que sea, pero que hiciera algo a nivel institucional. Yo tenía la costumbre de decir siempre que tenía la secundaria, pero debía 3 materias. ¿Por qué decía que debía 3 materias? Bueno, porque era la forma de asegurarme que si me pedían algún papel, no lo tenía. ¿Por qué? Porque debía las 3 materias. Entonces, era mi forma de mentir sin necesitar falsificar algún papel. Así que entré en ese trabajo mintiendo en absolutamente todo, pero a pesar de eso me hice querer, creo yo, porque en poco tiempo me gané el cariño de ese abuelo y de esa abuela que tenían 84 años y me hicieron leer a Cortázar, me hicieron leer a Borges, me hicieron leer a José Ingenieros, me hicieron leer un montón de escritores y cambió mi cabeza en un montón de cosas y aparece en mi cabeza la idea de empezar a escribir. Cuando leo un libro que se llama Papillon, que es de Henry Charrier, que es un tipo básicamente que estuvo en Cana toda su vida y el libro es él contando toda su vida en prisión y cómo siempre intentó escapar de esa prisión. Entonces yo lo encontraba bastante parecido, o encuentro bastante parecido, ya desde ese momento, la pobreza algo parecido a la prisión. De alguna manera no está institucionalizado, o no está sellado, o no está hecho formalmente, digamos, pero la pobreza es como una cárcel, ¿sí? Seguí trabajando de noche y de día, siempre tenía un trabajo de mañana hasta el mediodía y después otro trabajo de noche. Nunca me alcanzó para tener un solo trabajo y siempre buscaba trabajos en los que me aceptaran con mi hijito. Me metí cama adentro, fui cama adentro varios años en varias familias. Cuidamos familias de todo tipo o acompañamos a viejitos de todo tipo con mi hijo. Y ahí también empecé a conocer y permití que mi hijo conozca la vida en una casa más allá del piso y el baño. Y bueno, y descubrí
que estar cómodo no tiene nada de malo, o que vivir cómodo no tiene nada de malo. Todos esos trabajos me fueron enseñando diferentes cosas muy valiosas. La verdad es que no fueron trabajos que en un currículum me abrieran puertas importantes a nada, pero siempre de cada patrono, de cada familia, algo me llevaba. A los 19 años, me pongo de novia con una persona que tuvo mucha influencia en mi vida. Me puse de novia con un cheto, básicamente, en lo que era mi universo en ese momento, de mi lenguaje y mis valores culturales. Estaba bastante enamorada y esta persona también estaba bastante enamorada de mí. Así que tuvimos una relación, aprendí un montón de cosas, pavadas, desde cómo sentarme a comer en un lugar, hasta cómo agarrar los cubiertos, hasta cómo vestirme, cómo hablar, cómo saludar. Yo no tenía la costumbre ni de saludar, o sea, prácticamente esta persona me civilizó en un año todos los años que yo no había tenido de esa educación. Cuando tomo la decisión de retomar los estudios, resulta que yo había mentido tanto tiempo que, claro, se me caía la cara de vergüenza de tener que hacer la primaria en mi ciudad, porque yo nunca había hecho ni la primaria, o sea, yo dejé la escuela en 8º grado. Entonces intenté buscar alguna primaria en algún lugar donde me acepten, donde haya que terminar, pero ninguna me aceptaba porque 8º y 9º ya no existían. Entonces era como que, bueno, tenía una frustración muy grande. Una vez que me pongo las pilas, que tengo ganas de terminar, ningún lugar me acepta porque ya no existe. Y el único lugar que me aceptó fue una escuela rural a 40 kilómetros de mi ciudad. Yo no tenía auto, no tenía moto, no existe un colectivo que una la ciudad en la que yo vivía con ese pueblo, que es Arroyo Corto, un pueblo de 2000 habitantes. Entonces no me quedó otra que ir a dedo. Así que con mi hijo siempre, porque siempre estuve con mi hijo, toda la secundaria o el tiempo que me llevó a hacer la secundaria era hacer dedo en la ruta, ir a esa escuela, estar un par de horas, no era todos los días igualmente, estudiar y volver a mi ciudad. En una materia que se llamaba Formación para la Salud, se hablaba de cómo respirar en lugares donde no hay cloacas, y las cloacas son a cielo abierto, genera enfermedades respiratorias. Yo soy asmática de toda la vida y jamás me hubiera imaginado que tenía algo que ver con el lugar donde yo crecí. Y claro, todos en mi barrio eran asmáticos. Yo pensaba que todo el mundo era asmático, que era algo común a las personas. Y en esa materia, Formación para la Salud, aprendí un montón de cosas. La cercanía con la basura, lo peligroso que era, las condiciones en las que yo vivía, lo insalubres que eran. Y me di cuenta lo mal que estaba viviendo mi hijo, que ya tenía 4 años en ese momento. Entonces afronté el costo económico, decidí que aunque me costara un montón y perdiera todos los beneficios de vivir en la villa, me iba a ir para que mi hijo no tuviera que vivir más así y no fuera asmático como yo. Los costos culturales fueron un poquito más difíciles de superar, porque el pobre en su barrio o en su contexto o en su lugar donde tiene su familia o sus primeros contactos, nunca es discriminado. Uno nunca es discriminado en su entorno. El choque empieza cuando vos te empezás a meter en lugares donde nunca hay villeros o donde nunca hubo villeros. Y no es que te echan y no es que te señalan con el dedo, pero hay pequeñísimas señales, pequeñísimas miradas, pequeñísimas risas también que uno las llega a detectar, que son muy dolorosas. Entonces uno se termina yendo de esos lugares porque no se la banca. Así que para mí fue bastante difícil alquilar con mi hijo y empezar a buscar trabajo en lugares distintos y empezar a movernos en lugares distintos que no fueran tanto la villa. No es que no volvimos nunca más a la villa, siempre volvimos porque tenemos a todos nuestros afectos, pero fue recontra difícil, recontra. Así pudimos terminar la secundaria. Mi hijo de alguna manera también, porque siempre estaba conmigo, aprendió a dibujar, aprendió a estar conmigo. Siempre es un nene recontra tranquilo, dibuja recontra bien, de tantos años de estar a mi lado. Y
llegó el momento de pensar en qué estudiar y tenía muchas cosas en la cabeza. Pensaba en letras porque me gustaban mucho las palabras y me gustaba mucho leer. Pensaba en enfermería porque siempre trabajé cuidando gente y me gustaba mucho atender a los demás. Y también pensaba en medicina como algo, wow, como algo mega imposible. No sé por qué, porque nadie nos prohíbe la entrada a medicina a los pobres, pero de alguna manera uno solo se pone ese límite de decir, no, voy a estudiar enfermería porque es más corto, porque, no sé, porque es más para mí, porque en medicina va a haber otra gente, va a estar lleno de chetos, como decía yo en ese momento, o va a estar lleno de gente con la que no voy a tener de qué hablar, con la que no me voy a entender, con la que voy a chocar incluso. La autodiscriminación es algo muy presente también en la pobreza. Uno se echa de los lugares antes de que lo echen a uno. Y de repente apareció la carrera de ciencia política. Y si bien letras me encantaba, ciencia política tiene algo que a mí me apasiona, la economía y la política. Y me apasiona profundamente desde que tengo 7 años. Me anoté, empecé a estudiarla y la verdad es que me fue siempre muy fácil estudiar, siempre en todos los niveles, nunca tuve dificultad. De hecho, nunca estudié, soy esas personas que prestan atención y simplemente rinden. Y tuve la suerte de que estudiar tuviera sentido, porque también muchas veces pasa que cuando las puertas son completamente cerradas, estudiar no tiene el más mínimo sentido, se ve como una pérdida de tiempo absoluta. Y como yo presentía, o por lo menos me atajaba, de que como politóloga no iba a tener laburo, o no es que te recibís de politólogo y a dónde vas a tirar un currículum, más donde nací yo. Entonces me atajé de alguna manera y al mismo tiempo estudié un oficio, estudié depilación. Creo que fue la decisión más acertada que tomé en mi vida, hacer un curso de algo que tuviera salida laboral concreta y rápida y que me permitiera dejar de ser cama adentro. Porque si bien siendo cama adentro conocí gente maravillosa que me trató como de la familia, que me enseñó muchísimas cosas, pude ahorrar un montón porque era cama adentro y el sueldo me quedaba limpio, también tuve familias crueles, muy crueles. Entonces, estilo La Cenicienta o estilo maldades con la empleada que se ven en las películas, realmente. Cuando me hice depiladora, vivía justamente con una familia bastante cruel. Entonces empecé a tirar marketing de que era depiladora y de que depilaba a domicilio para la comodidad de las personas y qué sé yo. Y como siempre las palabras fueron mi fuerte, escribía en las redes sociales, que en ese momento era Facebook más que nada, escribía mis propias publicidades, escribía anécdotas, que de hecho algunas se han hecho conocidas y circulan y son recontra conocidas. Así que las palabras de nuevo fueron la posibilidad para hacerme conocida en ese oficio que no tenía absolutamente nada que ver con el lenguaje. Cuando empiezo a tener una clientela importante, dejo de ser cama adentro, me voy, alquilo mi propia casa, armo mi propio local y me voy ahí a vivir con mi hijo y con mi pareja. Por primera vez vivir hasta fin de mes tranquila, por primera vez poder comprarle a mi hijo todo lo que quería y estudiar la carrera tranquila, tener tiempo para estudiar a la noche y dormir en una casa con techo, calentita, etcétera, etcétera. Bueno, cuando todo estaba tranquilo y estable, me llaman para dar una charla TED en mi ciudad. Resulta que yo había escrito cosas en Facebook contando de dónde era, contando, siempre usando las palabras. Y escribí un texto que se hizo muy viral, en el que contaba que mi mamá había sido marginal y yo simplemente había sido pobre. Y de título, para que sea bastante tramposo, le puse el beneficio de ser pobre. Y hablar de qué tenemos en la cabeza los pobres me parecía interesante porque es un prejuicio muy instalado, o no sé si son prejuicios, muchos tienen alguna base, tienen algún sustento. Entonces me puse a desmenuzar todo lo que pude, los grandes prejuicios que yo conocía, intentar explicar por qué hacíamos lo que hacíamos o por qué actuábamos como actuábamos. Y de nuevo, recontra viral. Quizás era un lugar que estaba vacío porque no existen pobres que hablen de pobreza. Existen economistas que hablan de pobreza, existen sociólogos, existen
un montón de gente que habla de pobreza, pero no hay pobres. Entonces, de alguna manera, quizás es novedoso eso y quizás por eso vengo teniendo esa suerte. Y digo vengo teniendo porque cuando me viralicé y cuando se viralizó la charla, siempre pensé que iban a ser 15 días. Como todo lo que se viraliza y circulando dura 15 días. Y siempre tuve los pies muy en la tierra con eso y siempre fui consciente de que en cualquier momento se puede acabar. Pero bueno, como siempre, asegurándome los laburos, tengo un laburo estable, sigo estudiando y de alguna manera esa es mi barquito o mi herramienta de seguridad. No me da miedo volver a caer en la pobreza. Nunca permitiría que mis hijos pasen necesidades. Nunca lo permitiría y tengo de alguna manera una seguridad de que mis hijos nunca van a pasar necesidades. Pero yo, quizás es un poco soberbia mía también seguramente, soy de esas personas que sienten que sobrevivirían a cualquier cosa. No siento que me debilitaría o que me bajaría la moral o que dejaría de estudiar o que dejaría de ser como soy. La verdad es que no creo que me cambiaría. Sí, tengo la seguridad de que ningún hijo mío va a pasar hambre, ni ningún ser querido mío, nunca. Una vez usaste el término feminismo de clase alta. Te quería preguntar, ¿hay alguna manera de que el feminismo llegue a todos los sectores sociales? Yo creo que la clase baja es recontra feminista. Recontra. Más allá de... O sea, desde que trabajo en entornos de clase media veo mucho más machismo, pero por lejos, que en los lugares donde laburé de clase baja. Geriatría, limpieza. Muchísimo más machismo. En lo que es carreras intelectuales o qué sé yo, lo veo un montón. En lo que es violencia doméstica hay toda una limitación de la mujer que sufre violencia doméstica y que no tiene los recursos para irse. Pero tampoco se habla de que la mayoría de las veces una mina a la que le amaga pegar a un tipo la recontra devuelve. O sea, y en la clase baja es recontra común. No sé, o por decirte algo que veo mucho en los problemas del feminismo que es mainstream y que habla en los medios, la seguridad con el cuerpo. Las chicas de clase media tienen un montón de inseguridades, tienen un montón de trabas, tienen un montón de torturas, se matan de hambre. O sea, es algo que, imagínate, para mí que pasé hambre es algo que no lo puedo entender. Anda a una villa a ver si las pibas se hacen problema por tener un rollo o por ser gorditas. No existe, pero no existe. O sea, la belleza no se toma por ese lado. Se muestra lo que tenés y lo que tenés es lo que tenés y punto. Entonces ese empoderamiento está mucho más presente en las villeras que en las pibas de clase media con recursos y con educación. Y así con 1.000.000 de ejemplos. Con 1.000.000, que la verdad es que veo muchas más en la clase media que en la baja. Sí creo que me gustaría que exista un feminismo que baje línea más concreta o de políticas más reales o de políticas más exitosas. He hablado en mis redes de que me encantaría que exista un banco de la mujer. No sé, yo como depositaría mi dinero ahí, que saquen crédito las mujeres o que se trabaje para los préstamos de crecimiento de las mujeres. No sé, políticas más concretas destinadas al crecimiento real. Me parece que se pierde mucho tiempo en lo simbólico. No quiero decir se pierde mucho tiempo en lo simbólico porque suena mal, pero se invierte mucho tiempo en lo simbólico y hay veces que lo concreto te está diciendo, che, está pasando todo esto y vos estás hablando solamente de lo simbólico. Las dos cosas me parecen importantes, pero preferiría que se trabaje más en lo otro. Pero no creo que como se dice, no haya feminismo en la clase baja. No te va a pasar que una piba te diga que es feminista, capaz. No te va a pasar, porque con la que sale en la tele, que es rubia, que es rica, que habla de otra manera, no se va a identificar. No te va a decir que es feminista. No se va a identificar con el aborto legal. Pero en ningún lado se aborta tanto como en la villa. O sea,
y la que te ayuda es otra villera. Eso pasa siempre. No sé, es muy difícil desde lo que se baje línea. Y no sé si es lo adecuado. Me gustaría que se desparrame de otra manera, pero estoy segurísima de que las villeras están recontra empoderadas en un montón de aspectos en comparación con las pibas de clase media o con las chicas de clase media. Y me gustaría que existan un montón de políticas que no se están dando porque ocupa la agenda otros temas que para mí no son tan relevantes, pero eso es para mí.